ejercicio 6 me dice, el tiempo t en meses que un entrenador de fútbol permanece en su cargo antes de ser despedido sigue de manera aproximada una distribución normal, en la cual la media de la población es mu y la varianza sigma cuadrado, y a continuación nos dan la muestra. Si definimos nuestra variable aleatoria, podemos llamarla como el tiempo de permanencia en el cargo del entrenador. Entonces, tiempo en cargo del entrenador. Del entrenador. Entonces, esto se distribuye normalmente con media mu y varianza sigma cuadrado. Después nos dan nuestra muestra. Son 5 datos, n igual 5. Y nos dice, sabiendo que la varianza es raíz de 9, por lo tanto el desvío es igual a 3, raíz de 9 es 3. Nos dice, utilice esta muestra para hallar un intervalo de confianza del 95% para mu. Bueno, recordamos, intervalo de confianza no lo voy a desarrollar, pues ya lo hice anteriormente. Entonces un intervalo de confianza, recordamos que este era de cuánto, 1 menos alfa es igual al 95%. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? 5%. Alfa es igual a 5% y alfa sobre 2 es igual a 0,025 o 2,5%. Entonces, ¿a qué era igual nuestro intervalo de confianza? Bueno, la media va. ¿Entre qué valores va? Ya que se distribuye normalmente, uso la palabra z. Estandarizamos, sería z de 0,025. Me quedo medio chico. ¿Por qué? Por el desvío dividido raíz de n, que es 5. Todo esto le sumo la media muestral, que ahora calculamos. Todo esto es el límite superior de mu y el límite inferior de mu, y el límite superior sería, y me quedo chico, sería z, esta vez puedo poner z de menos 0,025, ya que existe simetría en una normal, pero voy a poner z de 0,975. Recuerden que esto es un valor negativo y esto es el mismo valor que este negativo, solo que en positivo. Por lo tanto es lo mismo poner menos este negativo que este positivo. Todo esto que multiplicado por desvío dividido raíz de 5 más la media muestral era igual a 1 menos alfa, que es igual al 95%. Entonces, lo único que nos queda acá es calcular la media muestral. ¿Cómo era? Nosotros tenemos los datos, entonces la media muestral, un estimador insesgado, es la sumatoria de los datos dividido la cantidad de datos que tenemos, que en este caso es igual a 5. Por lo tanto, procedemos a sumar 6,5 más 12,4 y así sumamos los 5 datos hasta el último dato. Y todo esto lo dividimos por 5. Si hacemos esto, nos da una media de 9,24. 9,24. Entonces ahora sí podemos reemplazar esta media por 9,24. Y fíjense, nos faltaba un dato más que no lo averiguamos. Z de 0,025, ¿cuál sería? Si nosotros tenemos nuestra normal estándar, si tenemos una normal estándar, recuerden que le pedimos a la media que sea 0, entonces ¿qué valor de nuestra normal estándar acumula 2,5% de probabilidad? Y también ¿qué valor acumula 0,975 de probabilidad? Si chequeamos ese valor en nuestra normal estándar, ya sea usando GeoGebra o una tabla, vemos que ese valor es menos 1,96 y 1,96. Fíjense que son el mismo valor absoluto. Acá yo entré a GeoGebra, fíjense si le pido a mi probabilidad que llegue hasta menos 1,96, fíjense está cerca de menos 2, en mi normal estándar acumulo 0,95% de probabilidad. Y si me voy y quiero acumular 0,975, fíjense que es, bueno, vamos a escribirlo, es más fácil. 0,975 es 1,96 positivo. Entonces si resuelvo esto, si esto es menos 1,96 positivo y esto es negativo, esto es menos 1,96 y esto es 1,96. Por lo tanto,
mu va de mi media, que es igual a 9,24. Todo esto más menos 1,96 por 3 dividido raíz de 5. Entonces tengo que mi media, si resuelvo esto, si hago esta resta con esta multiplicación acá, me queda que mi media va, redondeando dos cifras, entre 11,87 y entre el otro valor, el límite inferior, 6,61. Podemos poner menor o igual o mayor o igual, no tiene importancia porque estamos en algo continuo. La normal es continua. Entonces ahí tenemos la sección 1. La sección 2 del punto A, que nos pide: haya el número mínimo de valores de t que necesitaría tener una muestra para que la amplitud del intervalo de confianza sea de 90%, para que la amplitud total del intervalo de confianza, que tiene 90%, fuera menor que 2 meses. De nuevo, esta fórmula de amplitud o largo ya la habíamos visto. Habíamos visto que el largo del intervalo era igual al límite superior menos el límite inferior, siendo este el límite superior y este el límite inferior. Por lo tanto, nos quedaría esto es igual a 1,96 por 3 dividido raíz de 5 más mi media, menos 1,96 por raíz de 3 dividido 5, y todo esto, 1,96, ¿qué era? Vamos de nuevo. 1,96 era z de alfa sobre 2, y esto de acá era z de 1 menos alfa sobre 2, que dijimos que era lo mismo que menos z de alfa sobre 2. Explicamos varias veces por qué. Y nos falta sumarle la media. Entonces, si yo ahora distribuyo el menos, la media las puedo cancelar, y esto me quedaría que el largo de mi intervalo es 2 veces z alfa sobre 2 por mi desvío 3 dividido raíz de 5. Y nosotros nos piden ahora que esto sea menor a 2 meses. ¿Por qué se escribe así? Fíjense. Noten que mi media, ¿qué representa la media? Vamos de nuevo a la media de mi variable. Sería la media del tiempo en cargo de un entrenador. ¿El tiempo en qué? No escribimos, pero el tiempo en meses. No escribimos que esto es en meses. Deberíamos haberlo clarificado. Esto es en meses. Por lo tanto, fíjense que si nosotros interpretamos nuestra media, dice que el tiempo en cargo medio va, con un intervalo de confianza del 95%, va entre 11,87 de un mes y 6 meses, 61. Por lo tanto, si ahora mi nuevo intervalo cambió, el nuevo intervalo es del 90%. Primero que nada, también mis alfas cambiaron. Recuerden, si yo tenía un intervalo del 95%, alfa era 5, alfa era 5 y por lo tanto alfa sobre 2 era 2,5. Si ahora tengo un intervalo del 90%, 1 menos alfa es 90%, por lo tanto alfa es 10%, 0,1, y alfa sobre 2 es igual a 0,05. Por lo tanto alfa sobre 2 es lo mismo que decir 0,05. Y este número normal estándar es un valor que vemos mucho. Tengo un error acá, me di cuenta. Este es el límite superior. Por lo tanto, esta z era z de 1 menos alfa sobre 2, lo cual es lo mismo que menos z alfa sobre 2. Por lo tanto, y esta era más z alfa sobre 2. Entonces, básicamente estoy restando 2 veces z alfa sobre 2. Me di cuenta porque esto me iba a dar, como este era mi único número negativo, me iba a dar negativo y no puede una distancia ser negativa. Así que, nada, es siempre que no da la lógica, algún paso hicimos mal. Entonces, ¿cómo continuamos? ¿Cuánto era z de 0,05? Este es un valor que vemos bastantes veces, es 1,65. Ahora entro a GeoGebra. Si nos fijamos en GeoGebra, si acumulamos hasta el 5%, 0,05, nuestro valor es menos 1,65
Y si vamos al lado de los positivos y acumulamos hasta el 95%, fíjense que es, no lo puedo poner exacto si no lo escribo. Mi valor es, ¿cuál sería? Menos 1,64, que es menos 1,65 aproximado. Por lo tanto, si volvemos acá, esto era menos 1,65, tenemos que el largo de mi intervalo tiene que ser menor a 2 meses. Y nos pide encontrar, ¿qué nos pide encontrar? Hay el número mínimo de valor disculpen, nuestra n no estaba especificada, el desvío nos dice que no cambió y nos pedía el número mínimo de valores. Recuerden que si yo incremento valores de n, ¿qué pasa? Incrementa mi denominador, por tal, entonces achica el largo. Entonces, si yo quiero achicar el largo hasta 2, noten que mi largo anterior era mayor a 2. Claramente 11,87 menos 6,61 es mayor a 2. Si yo lo quiero achicar, tengo que incrementar mi n. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto incremento mi n? Mi n le incremento resolviendo esta desigualdad. Tiene que ser, si yo multiplico por raíz de n en ambos lados, me queda menos 2, mi largo pasa a ser menos 2 por menos 1,65 por 3, todo esto divido 2, divido por 2 en ambos lados, voy a hacer divido por 2 en ambos lados y multiplico por raíz de n en ambos lados, por lo cual esta se me cancela. Entonces esto puedo cancelar los menos, puedo cancelar los 2 y me da que el largo de mi intervalo, o que el valor de observaciones que tengo que tener para que mi largo sea menor a 2, me queda que 1,65 por 3 es 4,95. Todo esto tiene que ser menor a raíz de n. Por lo tanto, para deshacerme del cuadrado, elevo ambos miembros al cuadrado para deshacerme la raíz. Y me queda que n tiene que ser mayor a 24,5. Y como las observaciones tiene que ser mayor a 24,5 ¿para qué? Para que mi largo sea menor a 2. Si yo sigo incrementando n, si es mayor a por ejemplo 100, mi largo va a ser mucho menor a 2. ¿Cuál es el valor mínimo de n? N es un número entero, tiene que ser mayor a 25. Bueno, nos queda el último punto que nos dice, hay el número mínimo de valores, dijimos que n tiene que ser 25. En el último punto nos dice, si el valor de mi varianza es desconocido, utilizo esta misma muestra, la misma muestra, esta de acá, para hallar el intervalo de confianza del 95% para mu y dar los límites con dos cifras decimales. Bueno, ¿cómo procedemos? Bueno, ahora mi varianza es desconocida, pero tengo datos, lo que puedo hacer es usar S cuadrado, que es el estimador insesgado, que ya probamos, de mi varianza, que era igual a la sumatoria de x menos la media al cuadrado, todo sobre n menos 1. Entonces, para crear mi intervalo de confianza, primero mi intervalo de confianza de que es 95%. Por lo tanto, todo mi intervalo de confianza, 1 menos alfa, va a dar 95%. Por lo tanto, tengo alfa sobre 2. Si alfa es 5%, alfa sobre 2 es 0,025. Entonces, noten una cosa antes de arrancar. Tengo mi varianza desconocida, por lo cual lo que tengo que usar es una t de student. Entonces, mi t, que va de 0,025 por mi desvío, que lo desconozco, que va a ser la raíz de mi varianza, la raíz de ese cuadrado, dividido mi raíz de n, que sigue siendo 5, ya que me dice que utilice la misma muestra, más la media, que no cambió, lo único que había cambiado era la varianza, tiene que ser menor a mu, y este era mi límite inferior, y todo esto tiene que ser menor a 0,975, de nuevo me quedo chico, por S, esto es una S, por S dividido raíz de 5, todo esto sumando la media muestral. Y esto tiene que dar igual a 1 sobre alfa, que es igual a 95%. Borramos esto.
Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es calcular S, que es lo que no tenemos. Nuestra media sigue siendo la misma. ¿Y cuánto era esta? Nuestra media era 9,24. Media 9,24. Necesitamos también calcular el valor de t, que ahora lo hacemos en GeoGebra. Y esto es raíz de 5. Voy a hacer el 5 más prolijo. Esto es un 5. Y así calculamos nuestro intervalo. Bueno, ¿cómo calculamos ese? Ese se lo dejo a ustedes. Tienen que agarrar cada valor de x, que no son muchos, son 5. Bueno, hago el primero. Tendría que agarrar el primer valor de x, que es... ¿Cuánto sería? 6,5. Tendría que ser 6,5 menos la media, que quedamos que era 9,24. Todo esto elevado al cuadrado y dividir por n-1. Tengo que seguir haciendo así hasta mis 5 datos, hasta el último dato, el dato 5. Y todo esto lo divido por n-1. Si n es 5, n-1 es 4. Yo lo que les recomiendo es hacer la listita de datos en Excel. Si yo tengo mis datos acá, hago una lista de datos: 6,5, 12,4, 18,2, así con mis 5 datos. Y para calcular la media, lo podría usar igual a... Yo lo tengo en inglés, así que sería sum, selecciono todos estos datos y después de todos los datos, desde A11, no sé qué, depende de columna, selecciono los datos y lo divido por mi cantidad de datos n. Otra fórmula que pueden hacer, de nuevo yo lo tengo en inglés, es average. Entonces, averaje, escriben averaje y seleccionan todos los datos y cierran el corchete y también les va a dar la media. Para el desvío, o la S, lo que les conviene hacer, pueden hacer una nueva columnita. En la columna lo que hacen es seleccionan este dato, le restan una media que la van a fijar y después le dan al cuadrado. O hay una función de Excel que se llama igual a stdev.s y selecciona los datos. Lo único que tiene que hacer es seleccionar los datos, cerrar el corchete y te da el S muestral. O sea, te da el desvío muestral. Después hay otra que es stdev, de desvío, por P, que es la poblacional. Pero en este caso a nosotros nos interesa la muestral, que ya directamente te hace todo esto y el muestral te divide por n-1 y el poblacional te divide por n, sin el -1. Pero bueno, yo usando Excel cargué los datos, no lo tengo en la tablet, por eso no se los puedo mostrar, pero me dio 5,98 aproximadamente. Entonces ya tengo mi desvío, es 5,98 y ahora voy a entrar a GeoGebra. En GeoGebra entro y selecciono TDStudent. Pongo TDStudent. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 5 datos. Por lo tanto los grados de libertad son n-1. En este caso son 4 datos. Y necesito la probabilidad acumulada hasta 0,05 o 5%. No está funcionando bien. Noten que es imposible que en el 0 tenga el 5%. Lo voy a arreglar. Ahí lo arreglé. No tenía que encontrar hasta 5%, sino hasta 2,5%. Y noto que el valor de t que acumula esta probabilidad, fíjense que tengo colas más largas, con más probabilidad, es menos 2,77. Noten una cosa, ya que estamos en una normal, el valor de 0,025 lo acumula el valor de menos 1,95, que está por acá más o menos. Y en una TDStudent, el 2,5% lo acumula un valor mucho más chico. ¿Por qué? Porque tiene colas más largas. Si nosotros vamos a una normal y queremos acumular 2,5%, nos acumula el valor menos 1,96. En la TDStudent nos acumula un valor mucho más chico, pero porque la normal tiene colas con mucha menos probabilidad. Entonces, ya calculamos que este valor es menos 2,776. Y como la TDStudent también es simétrica, este valor también es 2,776. Por lo tanto, mu va a estar entre mi media más menos 2,776
por mi desvío muestral, 5,98. Todo esto dividido a raíz de mi muestra, que era 5. Bueno, acá resolví esta multiplicación y si yo le sumo a mi media, queda que mu va entre 16,67 y 1,81. Y esto de acá, que es mi intervalo de confianza con un 95% de confianza. Y creo que con esto terminamos. Si el valor de mu es desconocido, utiliza esta misma muestra para hallar el intervalo de confianza del 95% para mu. Necesitamos los límites de intervalo con aproximación de dos decimales. Bueno, esta es la respuesta del ejercicio. Bueno, y con esto terminamos. Les debo Excel. Les debo mostrarles cómo funciona esto en Excel.